¿Son Moisés y Elías los dos testigos de Apocalipsis 11? La Biblia no menciona de manera literal a los dos testigos de Apocalipsis 11. Sin embargo, los exégetas o eruditos bíblicos sostienen que los candidatos potenciales para ser los dos testigos de Apocalipsis 11 serían Moisés y Elías, o Enoc y Elías. Apocalipsis capítulo 11 versículos 3 al 12 sentencia: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. El candelabro o menorá es un elemento sagrado que estaba en el templo judío dentro del lugar santo, según lo vemos en Éxodo capítulo 25 versículos 31 al 40 y Hebreos capítulo 9 versículo 2, el cual consta de 7 brazos. Dicho candelabro simboliza la luz eterna de Dios. El olivo simboliza la unción poderosa del Espíritu Santo, según lo vemos en Éxodo capítulo 29 versículo 7, Primera de Juan capítulo 2 versículo 27 y Primera de Samuel capítulo 16 versículo 13. A continuación vamos a abordar el libro de Zacarías capítulo 4 versículos 11 al 14, que dice: hablé más y le dije: ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. En primer lugar, abordaremos el caso de Moisés y Elías como candidatos para que sean los dos testigos, y si es que ello constituye una verdad absoluta que no se pueda refutar, ya que para muchos creyentes ellos serán sí o sí los dos testigos. Como hemos podido leer, los dos testigos están delante de Dios, es decir, que están en su presencia. Según Deuteronomio capítulo 34, versículos 1 al 7, vemos: primero, Moisés murió en la cumbre del Pisga, versículo 1. Segundo, murió en la tierra de Moab, y el mismo Señor lo enterró, y nadie conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Esto lo vemos en el versículo 5 y 6. Tercero, en cambio Elías no conoció la muerte, ya que fue llevado por Dios al cielo en unos carros de fuego, tal como dice Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 11. Sin embargo, en Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 9, Eliseo le pide a Elías que antes que Dios se lo lleve al cielo, le conceda una doble porción de su espíritu. Y en Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 15, la escritura dice: viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Como hemos podido leer, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. En la Biblia también se da cuenta que el espíritu de Elías reposó sobre Juan el Bautista, y eso lo encontramos en Mateo capítulo 17 versículos 10 al 13, que textualmente sentencia: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas.
Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Hay que resaltar el hecho de que durante el ministerio de Juan el Bautista, a pesar que tenía el espíritu de Elías, no hizo señales tales como cerrar los cielos para que no haya lluvia, ni hizo descender fuego. Esto lo podemos corroborar en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 41 y 42, que dice: Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste, o sea, lo que dijo acerca de Jesucristo, era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Más adelante volveremos a citar acerca de que el espíritu de Elías reposó en Eliseo y Juan el Bautista. Haciendo un paréntesis, queremos aclarar que el pasaje de Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 15, cuando los hijos de los profetas se postran ante Eliseo, estos no lo hacían en señal de adoración e idolatría, sino que la costumbre o cultura de aquella época, el postrarse ante una persona era sinónimo de respeto. De igual manera, en la actualidad hay culturas que en señal de respeto, una persona se postra ante otra y no por eso está recibiendo adoración e idolatría, tal como sucede en nuestra cultura occidental, donde esa conducta es abiertamente rechazada. Por todo lo expuesto hasta aquí, se concluye que Moisés está en el cielo por muerte natural, y Elías está allí porque fue arrebatado a la morada del Dios vivo. En la interpretación acerca de que Elías y Moisés sean los dos testigos, encontramos un gran problema en el caso de Moisés, ya que él murió, y la Biblia dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. En ese sentido, la Biblia sostiene que los únicos que no murieron fueron Enoc y Elías, y también da a entender que en el arrebatamiento, según Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18 y Primera de Corintios capítulo 15, versículos 50 al 53, muchos creyentes que estarán vivos hasta ese acontecimiento y que estén como las vírgenes prudentes, serán arrebatados al cielo sin conocer la muerte, con cuerpos incorruptibles o transformados. Luego viene la tribulación de 7 años y es allí cuando se manifiesta el ministerio de los dos testigos. Y como volvemos a repetir, los únicos que no murieron fueron Enoc y Elías. Y como la escritura dice que los hombres mueren una sola vez y después viene el juicio, es por eso que la otra interpretación bíblica que sostienen los eruditos, que tampoco puede decirse que sea la verdad absoluta, sería que Elías y Enoc tendrían que regresar a la tierra para ser asesinados a manos del anticristo y así dar cumplimiento a la escritura de Hebreos 9:27, que nos dice que todo hombre muere una sola vez y luego viene el juicio. Sin embargo, esta segunda interpretación o exégesis bíblica de los eruditos tiene otro gran problema, que a continuación se desarrollará. Cuando Enoc y Elías fueron arrebatados al cielo, estando biológicamente vivos, ¿tuvieron que ser transformados sus cuerpos terrenales en cuerpos espirituales incorruptibles? Dejemos que responda la Biblia. Escrito está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículo 40, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Es evidente que tanto Enoc y Elías fueron arrebatados al cielo con cuerpos glorificados o transformados. De lo contrario, si eso no hubiera ocurrido, sus cuerpos terrenales no hubieran soportado estar en la presencia de Dios y hubieran quedado muertos en el acto, tal como sostiene las Escrituras en Éxodo capítulo 33 versículo 20 y segunda de Samuel capítulo 6 versículos 6 y 7. Como dijimos anteriormente, hay un gran problema con la interpretación exegética de los eruditos de que los dos testigos sean Enoc y Elías, porque Apocalipsis capítulo 11 versículos 7 y 8 dice que el anticristo los asesinará y sus cuerpos serán exhibidos públicamente sin ser enterrados en el lugar donde fue crucificado Jesucristo, es decir, en Jerusalén, y pasado 3 días y medio serán resucitados por Dios. Si Enoc y Elías fueran los dos testigos que regresarían del cielo con un cuerpo glorificado e incorruptible, ¿tiene sentido que ellos vayan a morir a manos del anticristo,
teniendo un cuerpo incorruptible y eterno? Pues es imposible que Elías y Enoc puedan morir a manos del anticristo, ya que tienen un cuerpo inmortal. Es evidente que esta posición de que Elías y Enoc sean los dos testigos de Apocalipsis pierde fuerza, y tampoco pueden ser considerada como una interpretación que tenga la verdad absoluta. Alguien podría argumentar que Elías y Enoc podrían regresar a la tierra teniendo el mismo tipo de nacimiento que Jesucristo, es decir, que el Espíritu Santo podría hacerlos nacer nuevamente en el vientre de una mujer, lo cual implicaría que ellos tendrían que nacer sin pecado, y eso, mis amados, es antibíblico, porque estaría violando lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 23, que sentencia: por cuanto todos los hombres pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Solo Jesucristo fue concebido sin pecado, y ningún ser humano puede tener semejante concepción libre del pecado adánico. Asimismo, en Romanos capítulo 11, versículo 11 al 24, las Sagradas Escrituras dan cuenta en el versículo 11 que por la desobediencia de Israel, que representa el libro natural, la salvación ha venido a los gentiles para provocar a celos a los judíos. Los versículos 17 y 24 de Romanos 11 hablan del olivo silvestre, el cual aluden a los creyentes gentiles, y también vuelve a hablar del olivo natural, o buen olivo, que alude a los judíos. En los versículos 17, 19 y 24, la Escritura dice que los creyentes gentiles fueron injertados en el olivo natural, o sea, el buen olivo, que es el pueblo judío, y dieron como resultado el olivo silvestre. También la Escritura en Romanos capítulo 11, versículo 25 al 27 promete que Israel como nación será restaurado y será salvo. Pero ¿cuándo será esa restauración? Dejemos que la Biblia responda en Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Se puede concluir que Israel como nación será restaurado al final de la tribulación, cuando Jesucristo venga con sus santos a establecer su reinado de 1000 años, tal como sostiene Apocalipsis capítulo 20 versículos 1 al 4. Mientras eso no ocurra, Dios provocará celos a los judíos con el pueblo cristiano gentil. No hay que olvidar que los judíos rechazaron a Jesucristo como su verdadero Mesías. Por todo lo expuesto hasta aquí, se puede concluir que los dos testigos podrían ser del olivo silvestre, o sea, del pueblo cristiano gentil. Ahora vamos a tratar nuevamente Apocalipsis capítulo 11, versículo 4, que dice: estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Muchos cristianos piensan que un creyente solo puede estar en la presencia de Dios cuando está en el cielo, como en el caso de Moisés, Elías y Enoc, personajes que atañen a este estudio bíblico. La pregunta que se impone aquí es: ¿acaso un hijo de Dios biológicamente vivo, con cuerpo terrenal, no puede estar en la presencia de Dios? Dejemos que responda la Biblia en Primera de Reyes capítulo 17 versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Escrito está en Segunda de Reyes capítulo 3 versículo 14. Y Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. Elías y Eliseo, estando biológicamente vivos con su cuerpo terrenal, estaban en la presencia de Dios gracias a que eran hombres de oración y ayuno, es decir, vivían en el Espíritu. En el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, cuando Juan estaba en la presencia del Señor y estaba por recibir la revelación para estos últimos tiempos, dice así: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Qué significa estar en la presencia de Dios? Escrito está en Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí la Escritura nos da a entender que el creyente que anda en el Espíritu, o sea, su ser integral, espíritu, alma y cuerpo, es totalmente controlado por el Espíritu Santo.
por lo que estando en ese estado es imposible que pueda pecar. Un creyente solo peca cuando se pasa del espíritu a las obras de la carne. Esto lo vemos en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 21. Se puede concluir entonces que un cristiano está en la presencia de Dios cuando está en el espíritu, lo que equivale a decir que está permaneciendo en Cristo y por lo tanto no puede pecar en ese estado espiritual. ¿Podemos corroborar esto último que se ha argumentado? Dejemos que la Biblia responda en 1 de Juan capítulo 3 versículo 6, que dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Sabemos que las pasiones de los hombres nos llevan al pecado y por eso Santiago capítulo 5 versículos 17 y 18 sentencia que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Mis amados, por todo lo expuesto hasta aquí, los dos testigos podrían ser del pueblo cristiano gentil, por lo que pueden estar en la presencia de Dios como dos olivos, silvestres o injertados, claro está, tal como señala Apocalipsis capítulo 11, versículo 4. Y los tales también pueden tener pasiones como las tenía Elías y cualquiera de nosotros que somos pecadores. Anteriormente habíamos citado que la Biblia registra que el espíritu de Elías reposó en el profeta Eliseo. Esto está en Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 15 y en Juan el Bautista, según consta en Mateo capítulo 17 versículos 10 al 13, que cuando ambos recibieron ese espíritu se encontraban biológicamente vivos. Eso quiere decir que es muy probable que el espíritu de Elías repose en uno o en ambos testigos de Apocalipsis 11, los cuales provendrían del pueblo cristiano gentil, quienes estarán biológicamente vivos, por lo que ellos serían de la iglesia de Jesucristo. Ya que Apocalipsis capítulo 11 versículos 5 y 6 sostiene que ellos harán señales tales como lanzar fuego contra las personas que quieran hacerles daño, cerrar el cielo para que no llueva, convertir las aguas en sangre y azotar la tierra con toda clase de plagas. De otro lado, en virtud de que estos dos testigos que saldrían de la iglesia de Jesucristo, o sea, el pueblo cristiano gentil, tendrían un cuerpo terrenal y no cuerpos glorificados e incorruptibles, como es el caso de Moisés, Elías y Enoc, por lo que en este caso se cumpliría perfectamente lo que afirma Apocalipsis capítulo 11, versículos 7 al 9, que nos dice que el anticristo matará a los dos testigos y no los enterrarán, por lo que serán exhibidos públicamente por 3 días y medio, pasados los cuales serán resucitados por Dios. Esta interpretación bíblica ha sido hecha conforme a las Sagradas Escrituras, intentando seguir un rigor netamente bíblico, atendiendo a lo que dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11, que sentencia: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Por lo tanto, los dos testigos de Apocalipsis 11 podrían ser del pueblo cristiano gentil, o sea, de la iglesia de Jesucristo, y no por ello consideramos que tengamos la verdad absoluta, como también creemos que no constituye verdad absoluta los creyentes que sostienen que Moisés y Elías, o Enoc y Elías, sean los dos testigos de Apocalipsis 11, ya que ambas posiciones tienen serias inconsistencias bíblicas. Con todo respeto, sugerimos a todas aquellas personas que deseen saber la identidad de los dos testigos de Apocalipsis 11, tengan a bien quedarse para la tribulación, pues para ello solo se necesita ser como las vírgenes insensatas y carecer de la llenura de la unción del Espíritu Santo. Pero en lo que se refiere a nosotros, les decimos que no deseamos contender con nadie, ni deseamos saber la identidad de los dos testigos, en virtud de que cuando ellos estén ejerciendo su ministerio profético, la iglesia de Jesucristo ya habrá sido arrebatada al cielo. De otro lado, saber la identidad de ellos es totalmente irrelevante y no se puede hacer doctrina ni rasgarse las vestiduras por algo que no atañe a la salvación del alma, y el saber la identidad de los dos testigos, sea quien sea, no salvará el alma de nadie, porque solo en Jesucristo hay salvación y vida eterna. A Dios sea toda la gloria, honra, poder, señorío, majestad, imperio y potencia por todos los siglos. Amén.